ya estamos aquí en Aprender a Comer, mi querida Alicia Ramírez Huerta. ¿Cómo estás? Nuestra nutrióloga de cabecera. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Muy buenos días, jueves, toda la actitud, viene fin de semana, vienen vacaciones, estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. Exacto. Y lo dices muy bien, viene el fin de semana y es el primer fin de semana de vacación. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para de verdad tener una muy buena alimentación sin castigar, sobre todo con los niños el día de hoy? Sí, tienes mucha razón al decirlo, te voy a decir, cuando estamos de vacaciones, ¿lo que queremos hacer? Romper el molde, romper la rutina, romper el cartabón, ¿no? Y entonces ese tema de, pues tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que comer muy bien, pero son vacaciones y yo quiero como que romper esa rutina. Sí tenemos que cuidar nuestra alimentación, ¿no? Y no nada más en los niños, por supuesto los niños, por supuesto los adultos. Nos hemos estado cuidando, hemos hecho una alimentación muy adecuada, ya perdimos 5 kilos y en una semana, bolas, agarras 3. Oye, pero es que es súper difícil. Te preparas para ponerte el traje de baño, Exacto. para irte con los niños, ¿no? Aunque sea, pues aquí, cerquita la Marquesa, algo, ¿no? Y de pronto llegas y si tomas una semana de vacaciones, te piden, mamá, que si las papitas a la francesa, papá, que ahora unas de las papas fritas y que ahora un club sándwich. ¿Cómo le haces para negarte a esos placeres? Ah, esa es la idea. Mira, fíjate que la respuesta consiste en lo siguiente. No se trata de ninguna manera de negarnos a ningún placer. Eso es muy importante, y menos en vacaciones. O sea, no se trata de restricción, de sentir castigo. Recordemos que una buena alimentación incluye no nada más que los nutrimentos sean correctos, sino que te cause placer. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a optar por aquellas alternativas que sean deliciosas, pero que sean saludables. Vamos a poner un ejemplo. Tú dices, oye, me voy de vacaciones, el traje de baño, bueno, pues oye, no vamos a llegar a la playa a decir necesito carne asada, ¿verdad? O sea, bueno, podemos optar. Estaría bueno, pero podemos optar por una buena cantidad de pescados, de mariscos, que a los niños les son sumamente buenas. Y, por ejemplo, en lugar de buscar una milanesa o un filete empanizado, pues podemos buscar un pescado empapelado, un pescado a la plancha, al mojo de ajo, para el caso de los más grandes, en ceviche, los cócteles, ¿no? Oye, Alicia, pero de repente hay niños muy chiquitos que mamás no, y las mamás tienen que hacer circo, maroma y teatro y casi hacer esculturas y salchipulpos y demás, como para que los niños les gusten. ¿Cómo hacer o qué tips le puedes dar a las mamás de niños muy chiquitos o muy reacios a comer, pues balanceadamente? Fácil. Que el alimento sea divertido. Te voy a poner un ejemplo. El salchipulpo aplica. El salchipulpo, por ejemplo, ¿no? Si tú le das, quieres que se coma la verdurita, a ver, ahí están las manzanas, ¿no? Ahí están las manzanas. Y el chamaco a lo mejor, pues, como que muy divertidas no las encuentra, ¿no? Pero ¿qué tal que estamos en una albercada, ¿no? ¿Qué tal que estamos aquí el calor? Y entonces, en lo que estamos nadando, comemos manzanas fileteadas, pues sí, un poquito de chile, con limón y sal, una salsita, va a ser muy diferente y estamos comiendo fibra, vitaminas, ¿no? Y estamos comiendo fruta natural. Y no estamos comiendo, pues, cómete la manzana, ahí sacamos las espinacas, ¿no? Entonces, ahora, busquemos también postres. Los niños también tienen ganas de comer postres y nosotros también. En lugar de, ahí ya están los plátanos, ahí está, no sé, lo que sea, vamos a buscar cócteles y vamos a buscarlo con combinaciones que sean también divertidas, ¿no? Gelatinas con frutas, cosas así, ¿no? Y podemos buscarlo también al comprar. Alicia, y por ejemplo, obviamente las vacaciones, pues es un buen periodo de tiempo, pero no todo el tiempo estamos fuera, o bien hay familias que tal vez no van a poder salir de vacaciones y se van a quedar en la ciudad o a disfrutar la ciudad. ¿Qué podemos darle a los niños que, por ejemplo, van a estar todo el día en casa y que tal vez van a estar viendo la tele, tal vez van a estar jugando videojuegos y que todo el tiempo cuando estás en casa, pues la verdad es que te dan ganas de comer también, ¿no? Estás de vacaciones, quieres estar botaneando. ¿Qué podemos darle de alimento botana o de complemento para que puedan estar comiendo saludable también? Vamos a darle snacks, ¿te parece? A los niños les gustan los snacks. Por ejemplo, palomitas. A los niños les gustan. Entonces, en lugar de que tengan una cantidad enorme de mantequilla encima, les podemos dar unas palomitas que tienen fibra, ¿no? Y además son hidratos de carbono. Y también podemos darle, por ejemplo, cacahuates. Les encantan los cacahuates, podemos darle nueces.
Si queremos darle botanitas a base de proteínas, cuadritos de queso, ya decía aquí mi amigo los salchipulpos, ¿no? No soy muy amante de que los niños coman las salchichas, pero bueno, ¿no? También no está más. Oye, Alice, pero justo, y ya si nosotros poniéndote aquí en aprietos, pero bueno, No. si en algún momento al final los niños les gustan las gomitas de dulce o un dulce en especial, en vacaciones se vale, ¿cómo se lo podemos manejar para que una vez a la semana, claro, o si haces algo bien, cómo en vacaciones tenemos ese control? Me encanta tu pregunta porque sí hay que dárselos. Tú imagínate un niño, no puedes comerte un dulce. Sí, no. O sea, somos niños. Ahora, ojo, yo diría, también hay que ver las condiciones del niño. Ajá. Si el niño está muy delgado, si el niño no tiene problemas de peso, ¿por qué lo vamos a andar castigando tanto? ¿Me explico? Ahora, el tema es, para responder la pregunta, pues la porción. ¿Tiene ganas de unas gomitas? Pues dale, pero ojo. Luego también las mamás, es que me compré el medio kilito y entonces al niño se los ponen junto. ¿Cómo no se las va a comer si las tiene junto? No, y más en verano si no solo están jugando videojuegos o así, en realidad sí están haciendo ejercicio. Ahora, tocas la parte de el cevichito, el marisquito. ¿Cómo le hacemos para controlar también la porción de la galletita salada, la tostadita? Porque es que siempre nosotros lo acompañamos con algo que engorda. No está mal. Mira, el que tú te comes una galleta salada, una tostada, no está mal. 2, pues. El tema es cuando me como 5 y con harta crema, ¿sí me explico? Okay. No es que un alimento sea malo, yo quiero ser muy enfática en eso. No es que el alimento lo vamos a satanizar y no te lo puedes comer, y menos en un niño que está creciendo y como bien dices tú, tienen un gasto de energía muy importante calórico por su alta cantidad de movimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle cantidades razonables, también como adultos comamos cantidades razonables y vamos a hacer actividad física. Este es un momento donde si los tenemos en casa, pues vamos a llevarlos a un curso de verano, vamos a llevarlos a la natación, a un lugar donde puedan estar haciendo eso y comiendo, ojo, por favor, rico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Variado. Es que les encantó la barrita de amaranto, desayuno, comida y cena, barrita de amaranto. No, vamos a buscar alternativas variadas y diferentes colores. Alicia Ramírez Huerta, muchas gracias por acompañarnos. Pues obviamente